Muy bien, en esta oportunidad vamos a abocarnos a desarrollar la sesión número 6, jóvenes estudiantes del curso de literatura. El tema vendría a ser pues la literatura clásica. ¿Qué vendría a ser la literatura clásica? La literatura clásica, jóvenes estudiantes, es el primer y único movimiento literario que se desarrolló en la Edad Antigua. Nos dice pues que surge aproximadamente en el siglo XIII y se desarrolló hasta el siglo V. Dentro de ella, jóvenes estudiantes, podemos encontrar a las civilizaciones del Oriente y del Occidente. En el Oriente se presenta pues las manifestaciones de la literatura china, ahí vemos el mapa de China, y también manifestaciones de la literatura de la India. De igual manera en Occidente es ya harto conocido que tenemos pues las manifestaciones de la literatura griega y de la literatura romana, griega y romana. Entonces, la literatura griega, jóvenes estudiantes, vendría a ser pues la cuna del conocimiento del quehacer literario en Occidente, pero la encargada de difundir esta cultura, ¿no? Vendría a ser pues Roma. A ver, veamos las características. La primera característica, búsqueda constante de la belleza y la perfección formal. Los griegos, pues, buscaban constantemente esa belleza y esa perfección, tanto en la creación literaria como en su vida diaria. Aparte de ello, tenemos equilibrio entre fondo, que vendría a ser la idea, y la forma, que vendría a ser las palabras, ¿no? ¿Para qué? Para encontrarle pues una armonía entre estos dos elementos, ¿no? Una igualdad entre estos dos elementos. Preferencia por lo racional, ¿no? Quiere decir pues que en esta literatura predomina la razón, predomina el conocimiento. Aparte de ello pues se caracteriza por su originalidad, tuvieron su sello propio. Por esa razón pues esta literatura, jóvenes estudiantes, sirvió como modelo y paradigma para las demás artes, ¿no? Aparte de ello, antropocentrismo, ¿no? Quiere decir pues que el centro de toda la creación literaria, de todo el quehacer literario, estaba ubicado el hombre. Visión dualista del universo, quiere decir pues que existían dos mundos, ¿no? El mundo de los mortales y el mundo de los inmortales. Esta característica, queridos alumnos, podemos ver pues en la obra La Ilíada y la Odisea, porque notamos pues que ahí hay una, existe la presencia de los dioses y de los semidioses y también de los mortales, ¿no? Predestinación quiere decir pues que aquella persona, antes que nazca, ya sabía pues su futuro, ¿no? Ya sabía qué es lo que le iba a ocurrir de acá a unos años, de acá a unos años después, ¿no? Tendencia didáctica quiere decir pues que estas obras tenían un propósito en particular. ¿Cuál era? Enseñar y educar al lector, ¿no? Entonces, estas vendrían a ser pues las características de la literatura clásica, ¿no? De la literatura clásica, aquella literatura pues que no pasa de moda, ¿no? Que siempre se está estudiando pues hasta en nuestros días. A ver, veamos lo siguiente. Ahí tenemos a la literatura griega, ¿no? La literatura griega, jóvenes estudiantes, ocupó pues estos territorios, ¿no? Que estamos observando, ¿no? Los territorios de Asia Menor, del mar Egeo, mar Jónico, mar Mediterráneo y la península de los Balcanes, ¿no? Durante el tercer milenio llegan a los Balcanes un conjunto de tribus, jóvenes estudiantes, un conjunto de tribus, dentro de las cuales llegan pues los aqueos, llegan los jonios, los dorios y los eolios, ¿no? Estas tribus llegan pues a los Balcanes, ¿no? A este territorio que estoy mencionando aquí y se ubican pues cada uno de ellas en este lugar. Pero estas tribus, jóvenes estudiantes, pues tenían pues un antepasado común. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de ellos descendían de los helenos. Entonces, como tenían un antepasado en común, de alguna manera pues compartían algunas creencias, algunas costumbres y algunas tradiciones, ¿no? Entonces, se desarrolló, jóvenes estudiantes, la literatura griega en la península de los Balcanes.
como ya acabamos de mencionar, ¿no? Toda esta península pues está ocupada por los griegos. Aparte de ello nos menciona pues que ocuparon las islas del mar Jónico, las islas del mar Jónico y también las islas del mar, ¿no? Egeo, las islas del mar Egeo. Entonces, ocuparon estos territorios y también pues ocuparon, ¿no? Las costas occidentales del Asia Menor. Estas islas occidentales del Asia Menor también estaban ocupados por los griegos, ¿no? Entonces, la literatura griega, jóvenes estudiantes, ya hemos mencionado que es un modelo a seguir, es un paradigma a seguir para las demás literaturas. Entonces, la literatura griega también tiene periodos de la literatura clásica. El primer periodo vendría a ser pues el periodo jónico, arcaico o preático. ¿Cuál vendría a ser con su contexto histórico? Economía, presenta una economía agraria, inicio de la colonización y expansión, comienzo del arte literario. Dentro de sus principales representantes tenemos a Homero, con la Ilíada de la Odisea, Hesiodo, la Tegonía, Píndaro con odas triunfales, Safo con epitalamios y Esopo con fábulas. En este periodo se ha desarrollado el género épico y el género lírico y también la fábula. El segundo periodo vendría a ser pues el periodo ático, ¿no? Clásico o ateniense, ¿no? ¿Cuál vendría a ser su contexto histórico? ¿Mm? Apogeo constante. Se desarrolla el siglo de Pericles, se va a desarrollar en las ciudades-estado, llamados polis, ¿no? Se desarrollan las guerras médicas entre los griegos y los persas. De igual manera se va a manifestar la guerra del Peloponeso o Peloponeso entre Esparta y Atenas y se da la expansión militar. Sus principales representantes vendrían a ser pues los padres de la tragedia griega, entre los cuales encontramos pues a Esquilo con su obra Los siete contra Tebas, Sófocles con Edipo Rey, Eurípides con ¿no? con Electra, Aristófanes con las nubes y Heródoto con historias. Estas dos primeras jóvenes estudiantes, Esquilo, Sófocles, Eurípides, vendrían a ser pues considerados los padres de la tragedia griega. En este periodo se han desarrollado pues la tragedia, la comedia y la historia. A ver, vamos a ver el siguiente periodo. Tenemos el periodo helenístico o alejandrino. ¿Cuál vendría a ser su contexto? Conquistas de Grecia por los romanos, ¿no? Grecia es conquistado por los romanos, muere Alejandro y se va a dividir en imperio macedónico, destrucción de Corinto. Sus principales representantes, tenemos ahí sus principales representantes, a Meandro con el misántropo, Teócrito con Idilios y Plutarco con Vidas Paralelas, ¿no? En el periodo helenístico, jóvenes estudiantes, se ha desarrollado pues la comedia, la lírica y la historia, ¿no? Estas tres vendrían a ser pues los periodos. A ver, en esta literatura cabe recalcar pues que el máximo exponente vendría a ser pues Homero, que es considerado como el padre de la épica griega y también pues como uno de los genios de la literatura universal. Uno de los genios de la literatura universal. ¿Junto a quiénes? Junto a Cervantes y Dante y William Shakespeare. A ver, pero, jóvenes estudiantes, no nos referimos pues a este Homero que está acá en la imagen, ¿no? Sino al siguiente, ¿no? El autor de la Ilíada y la Odisea. Entonces, pasemos a estudiar un poco más de su biografía. Nos dice pues que es un aedo griego, un cantor, un poeta, ¿no? Que vivió pues en la época de formación de la literatura griega, ¿no? En el primer periodo de la literatura griega probablemente haya existido este autor, ¿no? Nos dice pues que existen más de 7 ciudades que pugnan, ¿no? Por haber sido pues la cuna de su nacimiento, ¿no? Entre los cuales estamos observando que está Esmirna, Quíos, Colofón, Atenas, Argos, Pilos, Cime, Rodas, Salamina, Ítaca, ¿no? Entonces, estas ciudades pues plantean haber sido la cuna de su nacimiento, ¿no? Pero hasta ahora pues está en un estudio constante. Su verdadero nombre pues fue Melesígenes, ¿no? Porque eh, cuentan pues los historiadores que Homero pues nació a orillas del río Meles, ¿no? Entonces de ahí deriva pues su nombre Melesígenes.
Homero, etimológicamente, jóvenes estudiantes, significa rapsoda, puede significar ciego, rehén, hilvanador de ideas o compilador. Entonces, esas etimologías están pues estrechamente relacionadas con el nombre de Homero. Cuando muerto el padre de la épica griega, jóvenes estudiantes, ¿no? Cuando muere Homero, sus versos fueron recitándose pues públicamente en toda Grecia. No queda, con la muerte de Homero no queda ahí, no sus obras, sino pues más aún se van recitándose pues en diferentes lugares, ¿no? En diferentes pueblos. Solón ordenó su primera recopilación y Pisístrato continuó esta tarea con los estudiantes. Pero finalmente los gramáticos alejandrinos la ordenaron y dividieron cada una de las epopeyas en 24 cantos o rapsodas, ¿no? Que tiene pues tanto la Ilíada como la Odisea, ¿no? Tanto la Ilíada y la Odisea pues tiene esta estructura con los estudiantes, ¿no? ¿Cuáles vendría a ser pues sus obras más importantes? Primeramente, la Odisea, considerada pues la epopeya de la paz, ¿no? Porque ahí no se manifiesta ninguna guerra, ¿no? No se presenta ninguna guerra ni nada por el estilo. La Odisea, jóvenes estudiantes, pues trata la historia de Ulises, o Odiseo, que trata pues de retornar a su patria Ítaca, ¿no? Y va a narrar pues un conjunto de aventuras que él va a tener, ¿no? Desde la llegada a la isla de los Feacios, donde está Alcino, ¿no? A quien le va a contar pues todas sus aventuras. Le va a contar pues cómo llegó a la isla de los Cíclopes, a encontrarse pues con el gigante Polifemo. Va a narrar la historia de cómo llegó a la isla Ea, donde habita pues la hechicera Circe, quien va pues convertir a sus hombres de Odiseo en cerdos, ¿no? El paso por la isla de las Sirenas, llegada a la isla de Eolo, ¿no? Todo ello va a ser narrada pues en esta obra, La Odisea. En la Ilíada, considerada la epopeya de la guerra, nos va a narrar pues la guerra de Troya, ¿no? Que se va a iniciar pues con el mito, o va a tener como antecedente el mito de la manzana de la discordia, ¿no? ¿No? A causa del rapto de Helena por París, los griegos pues declaran pues la guerra a los troyanos para de alguna manera pues recuperar a Helena, ¿no? Ahí se manifiesta el héroe o la presencia de Aquiles, ¿no? El de los pies ligeros, el inmortal se podría decir, ¿no? Entonces, toda esa guerra pues va a ser narrada en la Ilíada, ¿no? Tenemos también en esta parte la Batracomiomaquia, que vendría a ser una especie de parodia de la Ilíada, ¿no? Una mofa de la Ilíada, en la que combaten ranas y ratones, ¿no? También tenemos los epígonos, ¿no? Tenemos el Margite y la Tebaida, que vendría a ser pues obras menores que lo relacionan pues con este autor griego, ¿no? Homero. Entonces, estamos viendo, jóvenes estudiantes, todo lo relacionado a la literatura clásica, ¿no? Que se va a desarrollar, pues, como el primer movimiento y el único dentro de la edad antigua. Sirve como modelo, sirve como paradigma para las demás literaturas. Tiene un conjunto de periodos, hemos mencionado, el periodo jónico-arcaico, el periodo ático-clásico, el periodo helenístico, ¿no? Entonces, dentro de ella hemos mencionado, pues, al máximo representante, que vendría a ser, pues, Homero, ¿no? Bueno, ahí vamos a estar concluyendo con este tutorial sobre la literatura clásica. La única tarea que se les va a asignar a jóvenes estudiantes vendría a ser, pues, elaborar un organizador gráfico del tema que acabamos de tratar. Un pequeño resumen en un organizador gráfico de todo lo que acabamos de tratar en esta sesión. Entonces, a trabajar con los estudiantes, a estudiar, a prepararnos, a consultar libros y conmigo será hasta la próxima oportunidad.